Ha llegado el momento de comenzar con las entrevistas en A las 8:45 y para ello pasamos con Gustavo Berganza y Carmen Ortiz. Buenas noches, adelante. Muchas gracias, Rocío. Esta noche vamos a discutir un tema muy importante para el patrimonio cultural, que es lo que está pasando dentro del Ministerio de Cultura con los casos de corrupción. Y para ese tema hemos invitado al ministro de Cultura, el doctor José Luis Chea Urruela, y vamos a entrevistarlo con Carmen Ortiz y yo, y vamos a abordar también el tema reciente de la corrupción que encontró también en sitios arqueológicos en donde se apropiaban del valor de lo que se recaudaba en entradas. Entonces, comenzamos, Claudia, Carmen, tienes tú la palabra. Gracias, Gustavo, buenas noches, ministro. Carmen. Bienvenido, gracias por su tiempo y disposición. Empecemos por el tema que conversaba Gustavo ahorita, al final de su intervención, que era la corrupción en los sitios arqueológicos. ¿Cómo es que esto funcionaba y qué medidas se han tomado desde el Ministerio para corregir la situación? Bueno, en el tema de los sitios arqueológicos encontramos corrupción en 4 de los sitios arqueológicos, por un total hasta este momento de 839,000 quetzales. El sistema operativo es... ¿Sigue hablando, Carmen? ¿Se le fue el micrófono? Sí. Tenemos problemas con su micrófono, pero bueno, vamos a comentarle a nuestro público televidente que teníamos este problema en los parques, en algunos de los parques arqueológicos, específicamente en Isimché. Según se comentaba, un 40% nada más del valor de las entradas al parque arqueológico iban directamente al ministerio y un 60% iba a una cuenta personal de un señor Loarca Chajón. Este señor Loarca Chajón aparentemente todavía continúa en su puesto de trabajo, porque sabemos que muchas veces uno podría decir, bueno, lo que corresponde ahí es despedir al funcionario, pero no es tan fácil porque nuestra legislación laboral muchas veces no lo permite. Ahora sí, ministro, perdón por el inconveniente, ya estamos listos. En efecto, el modus operandi es muy burdo. Es decir, cada día el cobrador recibe ingresos por parte de los que entran, tanto nacionales como extranjeros, y ese mismo día lo tiene que depositar en una cuenta del Ministerio de Cultura. Sin embargo, había sospechas porque se le pedía informes al señor Loarca y se negaba a dar información. Se fue de vacaciones y se aprovechó para tener mayor acceso a la información, y el modus operandi básicamente es que en efecto del 100% diario, 40% era depositado en las cuentas del ministerio y el otro 60% en 2 cuentas, una la del cobrador y otra la del señor Loarca. Ahora, en el caso de pero eso debía haberse visto desde el principio con un monitoreo del número de turistas que llegaban, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que no es muy discrecional, depende de los tickets. Ajá. Y en efecto pasaban al señor Loarca y él daba un informe X y ahí se quedaban. Pero no era tan arcaico, ministro, ¿sí? Nuestro sistema para vender las entradas, como quien distribuía los tickets de camioneta antes, ustedes se recordarán, si quería el chofer lo entregaba y si no quería no lo entregaba. Primitivo y discrecional, totalmente, y en efecto el cobrador de Isimché en este caso confesó, ahí mismo confesó que sí, que tenía instrucciones, nos dio el número de cuenta al cual depositaba del otro 60% restante, 30%, y él, por hacer el trabajo, también tenía un porcentaje y que él mismo ofreció devolver en esa reunión que tuvo en el viceministerio. El tema es, fuera del modus operandi, es que después de verlos en varios sitios, no es un hecho aislado. Hay una estructura detrás que tenemos que probar que existe y quiénes son los demás involucrados. De hecho, el señor Loarca ha dicho que cuando llegue al Ministerio Público, él va a ampliar la información y va a dar los nombres de otras personas involucradas. Ahora, pero ya han empezado ustedes en cambiar el sistema de cobro. Por ejemplo, yo estaba revisando la otra vez la página de Cusco. Es decir, ahí puede uno comprar con anticipación los tickets y hay dos entradas, una a mediodía y otra temprano en la mañana. Si no han pensado ustedes también hacer eso para dosificar, por ejemplo, el tráfico en Tikal y tener un mejor control del turismo. De hecho ya lo implementamos, ya firmamos con uno de los bancos del sistema, con Barrural, un convenio de cobro, es decir, ya no va a ser discrecional. Si usted quiere entrar a Tikal o a cualquiera de los parques, pero Tikal va a ser el plan piloto, compra su boleto en el banco y se lo dan. Esto es una pequeña lucha del eslabón de corrupción, pero ya nos quita la discrecionalidad del que está en la garita.
y también estamos viendo varios sistemas que permiten automatizar la entrada, el ingreso, que ya le permiten decir cuántas personas entraron, cuántos vehículos, en fin, sí lo vamos a hacer, porque en efecto tenemos un parque Tikal que es competitivo a nivel mesoamericano, y como mencionaba bien Gustavo, Machu Picchu tiene varias entradas, pero además tiene cuotas extras si usted quiere ver el amanecer, una cuota extra si puede ahí tomar fotos especiales, es decir, está gradada el ingreso y genera millones de dólares, no quetzales, dólares. Acá el desfalco era de alrededor de 800,000 quetzales, según entiendo. En efecto, en 2014, 2015 muy poco, y la mayoría 400,000 y piquito ya en este año. Esto es nada más, digamos, uno de los tantos casos y situaciones de corrupción, pero nos ha impresionado este caso del parqueo, es decir, cualquier persona aparentemente en cualquier posición, por pequeña que pareciera, utiliza esa posición para hacer negocio. Así porque es. Esto de los parqueos me pareció a mí impresionante, era el parqueo del viceministerio, ¿verdad? Es el parqueo del viceministerio de Patrimonio Cultural, donde caben 40 vehículos. Alguien nos pasó la información, siempre afortunadamente hay alguien que nos pasó la información, y el domingo pasado, el 2, fueron en efecto los jefes de recursos humanos porque no encontraron a la directora general y fingieron entrar y les cobraron y después tomaron las fotos. Ya cuando los señores se dieron cuenta, pues amenazaron a las 2 personas, pero ya teníamos las pruebas en la mano. De ahí confesaron, otras 2 personas que confesaron que no estaban solos, que lo hacían en contubernio con otras personas, en este caso particular con el jefe de los servicios generales de ese viceministerio. Cobraban 25 quetzales por vehículo, ya fuera una hora o toda la noche. Eso es alrededor de... Tenían su tarifa única. Tenían tarifa única de fin de semana. Esto es alrededor de, si usted lo pone en cifras redondas, de 8,000, 10,000 quetzales mensuales. Pero si usted ya lo suma en un año, está hablando de 120,000 quetzales, y es probable que no lleven solo un año, porque estos 2 señores en particular llevan 4 años. Ahora, su ministerio es uno de los que menos presupuesto recibe dentro de la planificación estatal anual. Sin embargo, también se sabe que es uno de los ministerios en donde se da el problema de las plazas fantasmas. Plazas fantasmas ahora hay pocas, la verdad es que hay pocas. Nosotros tenemos un sistema de monitoreo y de verificación que toda la gente que está ahí trabajando lo está haciendo bien. Básicamente el problema no está ahora en las plazas fantasmas, está en estos tipos de corrupción. En los 3 viceministerios, porque además es un ministerio muy complejo y muy disímil. Tengo artistas por un lado sensibles, virtuosos, la gente del Centro Miguel Ángel Asturias, el teatro, y de ahí entramos a patrimonio, donde hay arqueólogos, están los 2 sindicatos más fuertes del ministerio, y de ahí tenemos deporte, todo ese concepto de recreación que usualmente ha sido utilizado para otros fines y no para el deporte como recreación. Entonces han ido creando sus nichos. Voy a repetir el ejemplo de los trompos. Despedimos a toda la columna vertebral administrativo-financiera, pensamos que íbamos a mejorar la capacidad de ejecución y no hemos podido. Sobre ese tema, ministro, todavía una nota de Soy 502, todavía de fecha 30 de septiembre, o sea, relativamente reciente, mencionaba que el viceministro de Deporte sigue en su cargo luego de esas irregularidades. ¿Es eso cierto? Sí, permanece en su cargo porque este caso se llevó a la Contraloría, es decir, pedimos una presencia inmediata de la Contraloría. Es más, llegó al día siguiente, nunca he visto a la Contraloría que llegue tan rápido, y lo que hizo fue unas recomendaciones, o sea, no había un delito, lo que había era un procedimiento administrativo mal hecho. La Contraloría dio las correcciones que hay que hacer. Pero lo que pasa es que mucha de la gente de compras de ese viceministerio, asumo yo, porque todavía estamos en investigación, ya está acostumbrada a ciertos proveedores, porque los grandes negocios ahí no están en los trompos, están en los uniformes, están en todos los implementos deportivos. Y ahora que estamos tratando de montar los nuevos eventos, la gente está reacia, no quiere, dice, y inventa, dice, mire, hay que ir con jurídico, no quieren ejecutar, han paralizado la ejecución. ¿Y qué hacer con ese personal, ministro? Hay que cambiarlo, definitivamente, tienen que aprender.
creen cambiarlo, pero este señor Luarca Chajón mencionamos, sí, al Luarca lo cambiamos de la posición que tenía a planificación. Eso es lo que legalmente podemos hacer. No, hicimos en ese momento. De ahí iniciamos un procedimiento administrativo para despedirlo. Ya estamos en la fase de solicitar a un juez competente de trabajo que nos autorice a despedirlo por el emplazamiento que tenemos. Paralelamente, el Ministerio Público ya designó un fiscal para investigar el caso en base a las pruebas que nosotros aportamos. Ahora, durante el gobierno del Partido Patriota, por ejemplo, se recuerda las actividades que hacía Rosana Valdetti en el Parque de la Democracia, ¿no? Y en una de esas actividades, precisamente en la que habló bueno, fue el Día de la Madre, ya se proclamó la Madre de Guatemala. Madre adoptiva, sí. La Madre adoptiva de Guatemala. En ese evento se rifaron electrodomésticos y se rifaron cosas de cocina compradas con el Ministerio de Cultura. Es muy probable. Básicamente lo que hacen es que como hay recursos para eventos de carácter recreativo, disfrazan un evento recreacional y lo convertían en un evento político, pues, donde financiaban el transporte que venía y todo tipo de recreación. Además, encontramos, y lo denunció el viceministro, por cierto, de Deporte, 2 toros mecánicos y un bungee ahí, que también es una denuncia que presentamos, porque ¿qué tenían que hacer 2 toros mecánicos, que por cierto están nuevos ahí, en un viceministerio de Cultura y Deportes? Ahora, ¿esa compra de qué periodo data? Es del periodo del Partido Patriota. Ajá. y también presentamos una demanda para esclarecer eso. Por lo visto acá en este ministerio, y bueno, ha de haber muchos otros más, en donde hay, en este caso, micronegocios, es decir, no solamente el presupuesto del ministerio es bastante bajo, es de los más bajos, como mencionaba Gustavo, sino que además tiene esa coladera que se va en micronegocios que todavía no se ha logrado dimensionar del todo, ministro. ¿Cómo enfrenta usted la gestión en términos de tener que batallar con la corrupción y al mismo tiempo tener que gerenciar ese ministerio e impulsar un plan de trabajo? Bueno, lo primero es que ya procedimos a una reestructuración del ministerio en su totalidad y en particular del viceministerio de Deportes. Es decir, en 2 semanas tengo los resultados de esta consultoría para reestructurarlo y hacer de ese ministerio un ministerio articulado y vertebrado, porque lo que pasa es que era un ministerio feudal y amorfo, donde además la fuente de financiamiento de deporte viene de orden constitucional, la fuente 22, y las otras 2 vienen de finanzas. Entonces yo como viceministro de Deportes recibo mi dinero del 3%, no tengo ni siquiera que mover un dedo para que mi presupuesto aumente. En la medida que el presupuesto nacional aumente, yo recibo, y en ese sentido, y no le respondo al ministro, pues usualmente, porque bueno, sí, el ministro tiene sus 2 problemitas ahí con patrimonio y cultura, pero mi dinero lo tengo yo. Eso lo vamos a cambiar. Vamos a seguir en la segunda parte conversando sobre este interesante tema, pero antes, por favor, no se vaya, vamos a un breve corte comercial. Estamos de vuelta a las 8:45. Vamos a ver qué hay en las redes sociales con nuestra compañera Rocío Lazo. A ver, Rocío, cuéntanos. Gracias, Gustavo. Tenemos ya un comentario a través de nuestras redes sociales. Lo queremos invitar a usted a participar a través de ellas. Usted sabe que para nosotros su opinión es lo más importante. Tenemos ya la opinión de Carlos Martínez, quien nos dice, ¿y si se cierra el Viceministerio de Deportes? Igual, la Dirección General de Educación Física hacen lo mismo. Redireccionen los fondos. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Y no se olvide de participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Gustavo, Carmen. Muchas gracias, Rocío. A ver, este es un buen punto para iniciar la segunda parte. El Viceministerio de Deportes. ¿Qué posibilidades hay de separarlo del Ministerio de Cultura? Porque en realidad es como mezclar peras con manzanas. Es correcto. Bueno, de hecho hemos venido trabajando con una consultoría externa, más expertos nuestros, en ver esa posibilidad. Legalmente es imposible. Habría que modificar la ley del organismo judicial. Y la Constitución, además. ¿La Constitución? Sí, porque el deporte recibe 3%
anual y 0.25 recibimos nosotros. Lo que nosotros vamos a plantear, en vista de que hay una reforma constitucional y si es factible, que el deporte reciba un porcentaje menor, es decir, del 3% que tiene, yo pienso que lo justo sería que un 1% por lo menos fuera cultura, un 1% a justicia y el otro 1% a deporte. Y por el otro lado vamos a redimensionar el viceministerio, lo estamos reestructurando, el año entrante le vamos a dar realmente esa intensidad y ese valor a la recreación. Lo vamos a despolitizar, entre comillas, y vamos a hacer del concepto de recreación algo efectivo, que nos sirve no solo para la recreación en sí, sino básicamente para un tema que para nosotros es fundamental, como la prevención del delito. Y ese es un tema muy vigente, ministro, porque ve que últimamente todos los problemas alrededor de esta cárcel en Villanueva tienen que ver con esa demanda de la población de decir necesitamos más centros recreativos para nuestros niños y jóvenes y no más cárceles. Y a veces pareciera que vamos más en la línea de crear más cárceles y menos espacio para el ocio y la diversión de los Es correcto, y no solo el ocio y la diversión. Si usted le agrega un componente conceptual y sobre todo lo concentra en la gente joven, puede ir creando valores culturales, es decir, una cultura de la posguerra, una cultura de paz, una cultura incluso de tributar, es decir, va generando en las mentes de los jóvenes no solo entretenimiento, ocupación de su tiempo libre, sino puede inyectar un valor cultural que nos sirve a todos como generación, pues. Ahora, una de las cosas de las que adolece el Ministerio de Cultura prácticamente desde su creación es el aspecto de realmente realizar investigación sobre qué es la cultura de los guatemaltecos. Ese tema es bien complejo. En efecto, no, ha habido seminarios y de hecho nosotros adoptamos la definición universal de la UNESCO y conceptualmente tenemos el concepto como cultura motor del desarrollo, pero en términos prácticos, usted sabe que el tema cultural es bien complejo. Nosotros de hecho estamos trabajando a contrapelo contra las grandes corrientes culturales universales, pues, porque realmente el proceso de aculturización avanza mucho. Nosotros tenemos una gran cultura, pero no somos capaces de generalizar la indiferencia del guatemalteco de todos los rangos sociales y todas las edades hacia nuestros valores es enorme. Déjeme preguntarle, porque tengo un minuto ya nada más para cerrar el segmento, ¿cuál es su plan estrella, su proyecto estrella? Hay uno que a mí me quedó en la mente que no sabemos qué pasó con ello, que era lo del iMarimba, que era solicitar a Apple que denominara al ringtone marimba, marimba de Guatemala. Sí. ¿Hubo respuesta con eso? No, nunca hubo respuesta. ¿Y pero qué proyectos tiene usted? Ese era solo para generar conciencia sobre el tema. Los grandes proyectos están centrados en la parte estructural, en la parte de las artes. El Centro Miguel Ángel Asturias, remozar todo el Teatro Recinos, terminar el Instituto de la Marimba. Tenemos fondos para patrocinar películas, una ópera guatemalteca, un musical. Vamos a crear un fondo de artistas porque llegan artistas, no les podemos dar ni siquiera para un boleto. Y de ahí vamos a dedicarle 54 millones a remozar 8 sitios arqueológicos. Hay muchas tareas pendientes por hacer en ese ministerio y muy poco presupuesto, ¿verdad, ministro? Pero yo creo que ese será tema para otra oportunidad. En este momentito, por favor, no se vaya. Vamos a ir a un corte comercial.